Imagina una ciudad construida donde las leyes de la física decían que era imposible. Una metrópolis de 200,000 almas latiendo sobre el agua, conectada por puentes levadizos y canales que hacían que Venecia pareciera un pueblo de pescadores. En 1519, Tenochtitlán era el corazón de un imperio que dominaba desde el Golfo hasta el Pacífico. Había oro, sí. Había ciencia, poesía y una ingeniería que desafiaba al tiempo. Pero también había un miedo ancestral. Los mexicas creían que el sol necesitaba sangre para seguir moviéndose. Lo que no sabían era que el sol que los iluminaba estaba a punto de apagarse para siempre. No por un eclipse, sino por un choque de mundos que nadie, ni sus dioses más sangrientos, pudo predecir. Para entender la caída, primero hay que entender la magnitud de lo que se perdió. Mientras Europa salía de la Edad Media, los mexicas habían perfeccionado un sistema educativo obligatorio, un correo hidropónico y una jerarquía militar donde un hombre nacido en la pobreza podía ascender a caballero águila por su propio valor. Tenochtitlán no era una ciudad primitiva. Era una capital hiperorganizada. Tenían acueductos dobles para agua potable, sistemas de limpieza pública y un palacio, el de Moctezuma, donde el emperador nunca repetía una prenda de ropa y se servían 300 platillos diferentes cada día. Los españoles, al verla, creyeron que estaban soñando. Asterisco. Pero en la cima del poder, Moctezuma Xocoyotzin vivía con una sombra en el alma. Era un hombre profundamente religioso, un erudito de los códices. Y los códices empezaban a decir cosas inquietantes. 10 años antes de la llegada de los extraños, el universo pareció romperse. La historia nos cuenta que hubo 8 señales, 8 grietas en la realidad que anunciaban el fin. Moctezuma no veía estos eventos como simples coincidencias. Para él, el tiempo era cíclico. El dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, había prometido regresar un año, Ceeacatl, un ocaña, para reclamar su trono. ¿Y qué año era 1519? Exactamente ese. Mientras Tenochtitlán intentaba descifrar los cielos, en la costa, el horizonte se llenaba de casas flotantes. Hernán Cortés, un hombre que no tenía nada que perder y todo un mundo que ganar, pisaba tierra firme. No traía dioses, traía acero, pólvora y una ambición que no conocía límites. El mensajero corre hacia la capital. Su mensaje cambiará la historia de la humanidad. Señor, no son hombres, son algo más. El sol de los mexicas acababa de empezar su descenso final. Cortés tenía barcos, caballos y cañones, pero estaba ciego y sordo. En un mundo de protocolos complejos y lenguajes sagrados, no habría sobrevivido una semana sin su arma más poderosa, una mujer. Malintzin. Vendida como esclava, pero poseedora del don de las lenguas. Ella no solo traducía palabras, traducía miedos, debilidades y secretos. A menudo la llamamos traidora, pero es una visión simplista. Ella era una sobreviviente. Entendió antes que nadie que el orden del mundo estaba cambiando. Ella le dio a Cortés la llave maestra, el conocimiento de que el imperio mexica no era una unidad sólida, sino un volcán a punto de estallar por el resentimiento de los pueblos tributarios. Asterisco. Aquí es donde la historia oficial que te contaron se desmorona. 500 españoles no pueden conquistar a millones. Pero 500 españoles liderando a 50,000 guerreros tlaxcaltecas, eso es una fuerza imparable. Tlaxcala, el pueblo que nunca fue sometido por los mexicas, vio en estos hombres de hierro la tecnología que necesitaban para decapitar al imperio que los asfixiaba. Fue la alianza más extraña de la historia. Un grupo de náufragos de Castilla y una nación sedienta de venganza. Juntos, cruzaron los volcanes. Mientras tanto, en Tenochtitlán, Moctezuma seguía enviando regalos de oro, esperando que los extraños se saciaran y se fueran. No entendía que el oro no era el fin, era el combustible del incendio. Octubre de 1519. La ciudad sagrada de Cholula. En solo 6 horas,
La caballería española y los aliados indígenas masacraron a miles. ¿Fue una emboscada preventiva o puro terror psicológico? La noticia corrió como pólvora por todo el valle. El mensaje era claro: los dioses no los protegían. El acero español era real y no tenía piedad. Es el momento más cinematográfico de la historia humana. Dos civilizaciones que no sabían de la existencia de la otra, finalmente cara a cara. Moctezuma desciende de su palanquín. Se dice que sus pies no tocan la tierra, se colocan mantas finas frente a él. Cortés intenta abrazarlo, pero los guardias lo detienen, nadie toca al semidios. Moctezuma dijo: no es un sueño. No veo esto en visiones. Finalmente los veo cara a cara. Los españoles entraron a la ciudad como invitados de honor, maravillados por los jardines flotantes y los templos que tocaban las nubes. No sabían que estaban entrando en una trampa, y Moctezuma no sabía que acababa de dejar entrar al virus que devoraría su mundo desde adentro. Los españoles ya están dentro. Tienen al emperador en su poder, pero la ciudad tiene 200,000 guerreros que no están dispuestos a rendirse. En la siguiente parte, la noche triste. El momento en que los españoles descubrieron que el oro puede pesar lo suficiente como para ahogarte. Durante meses, Tenochtitlán vivió una paz surrealista. Moctezuma era el rehén más lujoso del mundo. Mientras los españoles fundían obras de arte invaluables en lingotes de oro, el pueblo mexica observaba con un odio que crecía en cada callejón. La ciudad era una olla de presión a punto de estallar. Solo faltaba una chispa. Cortés tiene que salir de la ciudad para enfrentar a una expedición enviada desde Cuba para arrestarlo. Deja al mando a Pedro de Alvarado, un hombre apodado Tonatiuh, el Sol, por su cabello rubio, pero con un temperamento violento e impulsivo. Fue el peor error estratégico de la campaña. Alvarado, temiendo una emboscada, decidió golpear primero. En medio de un ritual sagrado, los españoles bloquearon las salidas y masacraron a la élite guerrera mexica. No hubo batalla, fue una carnicería. Los cronistas indígenas dicen que la sangre corría por el patio como agua de lluvia. Ese día, el respeto por los dioses extranjeros murió. Solo quedó el deseo de exterminio. Moctezuma, el hombre que una vez fue considerado la voz de los dioses, sube a la azotea. Pero su pueblo ya no lo reconoce. Lo llaman cobarde, mujer de los españoles. Una lluvia de piedras oscurece el cielo. Una de ellas golpea su sien. ¿Lo mató su propio pueblo o lo apuñalaron los españoles cuando dejó de serles útil? El misterio sigue enterrado bajo las calles de la Ciudad de México. Con su muerte, el último puente entre dos mundos se rompió. Es la medianoche. Los españoles intentan huir cargados con tanto oro que apenas pueden caminar. De pronto, el lago cobra vida. Miles de canoas emergen de la oscuridad. Los puentes han sido retirados. No hay escape. Esa noche, el lago se llenó de cuerpos. Cortés lloró bajo un ahuehuete, derrotado. Los mexicas habían ganado. Pero su victoria tenía un precio invisible que aún no habían empezado a pagar. Los españoles se habían ido, pero dejaron atrás un arma biológica para la que los americanos no tenían defensa, la viruela. Mientras Cuitláhuac, el nuevo emperador, preparaba la defensa, un enemigo que no dormía ni comía empezó a diezmar a la población. El 40% de la ciudad moriría sin disparar una sola flecha, incluyendo al propio emperador. Los mexicas están agonizando por dentro, pero su orgullo sigue intacto. Cortés está herido, pero no muerto. Se está preparando para lo imposible, construir una flota de barcos en medio de la montaña para atacar la ciudad desde el agua. El asedio final está a punto de comenzar. Cortés sabía que no podía tomar Tenochtitlán por tierra. Las calzadas eran trampas mortales. Así que hizo lo impensable, construyó una flota en medio de la montaña. 13 bergantines, barcos de guerra armados con cañones, desarmados pieza por pieza y cargados por miles de hombres sobre las sierras hasta llegar al lago. Fue el primer asedio anfibio de América. Cortés cortó el acueducto de Chapultepec. En una semana, la ciudad más limpia del mundo se quedó sin agua potable. Tenochtitlán ya no era un paraíso,
Era una prisión rodeada de barcos que escupían fuego. Asterisco. El asedio duró 80 días. El hambre llegó a tal punto que los defensores comían cuero de venado cocido, raíces y lirios acuáticos. Cuauhtémoc, el joven emperador de solo 25 años, lideraba una resistencia suicida. Cada metro ganado por los españoles costaba cientos de vidas. La viruela seguía haciendo su trabajo. Los muertos eran tantos que ya no había donde enterrarlos. La gran ciudad que asombró a Europa se estaba convirtiendo en un osario flotante. 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc es capturado. Sus palabras a Cortés fueron: «Toma ese puñal de tu cinto y mátame con él». No pedía clemencia, pedía el sacrificio ritual que correspondía a un guerrero derrotado. Pero Cortés tenía otros planes. En ese momento, cesaron los gritos y los tambores. Los cronistas dicen que el silencio fue tan súbito y tan profundo que los soldados quedaron aturdidos, como si de repente se hubieran quedado sordos. El sol de los mexicas se había apagado. Pero, ¿dónde estaba el tesoro? Los españoles recuperaron apenas una fracción de lo que perdieron en la noche triste. Torturaron a Cuauhtémoc quemándole los pies con aceite hirviendo, pero él solo respondió: «¿Acaso estoy yo en un lecho de rosas?». Nunca confesó. Se dice que el tesoro fue arrojado a la parte más profunda del lago, o que fue sacado de la ciudad antes del asedio final. Hoy, toneladas de oro mexica yacen, posiblemente, bajo el concreto de los rascacielos de la Ciudad de México, esperando a ser encontrados. Hoy, México no es ni España ni el Imperio mexica. Es el hijo de ese choque violento. La ciudad late sobre las ruinas de lo que fue. La próxima vez que camines por el centro histórico, recuerda, bajo tus pies hubo una vez una ciudad de canales donde el sol fue apagado a sangre y fuego. ¿Crees que el tesoro de Moctezuma sigue ahí afuera o fue solo un mito para alimentar la codicia española? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y si quieres saber qué pasó con los descendientes de Moctezuma que hoy viven como nobles en España, suscríbete. Porque la historia nunca termina donde dicen los libros.